De entrada, supimos a quiénes teníamos que cuidar. De entrada, supimos por qué nos teníamos que quedar en nuestras casas. No solamente para no contagiarnos y para no contagiar a quienes nos rodean, sino fundamentalmente para no contagiar y para no exponer al principal grupo de riesgo que tiene el coronavirus, que es la población de adultos mayores, que en este tiempo, encima, no solamente sufren las noticias, no solamente padecen la incertidumbre, la ansiedad, no solamente en algunos casos no tengan bien en claro por qué residiendo en geriátricos dejaron de tener las visitas frecuentes que le alegraban un rato las semanas, sino que quedaron más vulnerables que nunca. Y aquí con el doctor Sergio Perrone vamos a entender, primero vamos a entender el contexto y después vamos a preguntarle o le preguntaré qué es lo que no hay que hacer, cómo se explica que a los que más hay que cuidar en algún momento se los haya descuidado, doctor. Empezamos por donde usted quiere. Hay una placa que muestra Flores, si la puedes poner. Flores es un barrio que es el que más infectados tiene en la capital federal. Este es el mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por casos absolutos. Sí, y fíjate, donde Flores, Palermo y Belgrano. Claro. ¿Sí? Flores fundamentalmente, si uno busca Flores, en la placa siguiente podemos ver, Flores está llena de geriátricos. ¿Sí? Y fue uno de los casos donde aparecen en un geriátrico, claro, en un geriátrico puntual de Flores hubo 30 casos y eso hizo elevar la cifra totalmente la tasa de infección de Flores y llegó a ser el barrio con mayor cantidad de contagiados. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esta cantidad de geriátricos en tan pocas manzanas. En pocas manzanas hay mucho. Sí. ¿Qué pasa? Suponte tú que va alguien a visitar un familiar que vive por el barrio y tiene su familiar en un geriátrico, va y lo visita al abuelito, al cual lo contagió una de las personas que va a hacer el cuidado de ese abuelo. Sí, después va a la verdulería, sale de ahí, va a la verdulería y entra a contagiar al resto de la gente. Los problemas son varios. Los abuelos tienen edad avanzada, generalmente tienen comorbilidades, o sea, otras patologías, que diabético, hipertensión arterial, coronario, tienen varias causas que hacen que lo pongan en un riesgo aumentado. Por eso la mayor mortalidad ronda los 70 años. El grupo de más mortalidad está en 71, 72 años, de promedio. Claro, la edad promedio de contagiados creo que es 43. 43. 43, 44. Y la edad de los fallecidos es 72 casi, casi 72. Ahora, las mujeres un poquitito más grandes que los varones. Le hago una pregunta a propósito de la cantidad de geriátricos que tiene Flores. ¿Eso quiere decir también que hay personal que trabaja en distintos geriátricos? Bueno, ese es el problema, que muchas veces el personal no solo que trabaja en distintos geriátricos, sino que a veces trabajan en un hospital o en un sanatorio o en una clínica y van al geriátrico. Y si no cumplen estrictamente, diría al máximo, exageradamente las conductas de prevención, que es sobre lo que vamos a hablar al final de la última charla que tengamos, vamos a ir hablando de cuáles son las conductas de prevención que hay que tener para no contagiarse, porque el peligro es la transmisión. Nosotros somos los mismos vectores, los mismos que llevan y transmiten el virus a otros, en este caso a los abuelos. Tú imagínese que cuando se infecta un abuelo en un geriátrico es un problemón, porque lo más seguro es que se infecten todos. Bueno, eso ha sucedido en algunos geriátricos en los últimos días, en las últimas semanas, fundamentalmente en uno en Belgrano, en la calle Avenida de los Incas, al 1100, en Belgrano R. Allí varios fueron contagiados, se dio un contagio masivo y hoy tuvimos lamentablemente la noticia del fallecimiento de una segunda persona. Allí está Magalí Arens con parte del entorno de gente que ha estado allí, seguramente con gente que ha sufrido todos estos días. Magalí, buenas noches. Buenas noches, Ariel. Esther, una mujer de 92 años, es la segunda víctima fatal de este contagio masivo que hubo en el geriátrico Apart Incas hace un poco más de una semana. Y nosotros estamos en este momento con el abogado de muchos de los ancianos que fueron infectados y además el representante de los familiares de las víctimas fatales. Él es Ignacio Trimarco. Y en este sentido queremos preguntarle, doctor, buenas noches, ¿cuáles son las acciones que se van a iniciar? ¿Qué va a pasar con todo esto ante la justicia? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. En principio nos presentamos por los familiares en la calidad de abogados querellantes del expediente para colaborar con la investigación, para tratar de dilucidar los responsables del ilícito y en su caso la pena que le corresponda.
A raíz de los hechos sucedidos el día de hoy, lamentablemente el fallecimiento de uno de nuestros asistidos, la carátula de la causa cambia y a partir de ahora es un abandono de personas seguido de muerte, cuestión que alcanza una pena de hasta 15 años de prisión. Doctor, ustedes van a pedir además la detención de los dueños del geriátrico y de la médica responsable. Así es, la detención fue pedida el día viernes, estamos a la espera de que sea resuelto por la Fiscalía y por el juzgado interviniente, en tanto entendemos que existe peligro de fuga, peligro de entorpecimiento del proceso y el monto de pena de expectativa habilita esta medida cautelar de detención de los responsables. También entendemos que van a demandar al gobierno de la ciudad. Se está investigando la posible participación o la posible responsabilidad de las autoridades del gobierno de la ciudad por un incumplimiento a las reglas del protocolo, que es materia de investigación, y en caso de ser así, por supuesto que avanzaremos también penalmente y civilmente contra la ciudad. Doctor, por último, usted acaba de mencionar que existe peligro de fuga, ¿es así? Entendemos que sí, por el monto de pena de expectativa, de acuerdo a distintos fallos de la Corte que así lo indican. Además, Ariel, hay 23 ancianos en este momento internados. Uno de ellos es papá de Patricia. Patricia nos acompaña en este momento, en este profundo momento de dolor para ella. Y queremos saber, Patricia, como primera pregunta, ¿cómo te enteraste de lo que sucedía con tu papá? ¿Tuviste contacto con las autoridades del geriátrico? No. Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad hubo un mail que se mandó a la mayoría de los familiares. En mi caso yo no recibí ningún mail, con lo cual no tuve la posibilidad de ese fin de semana ni siquiera intentar trasladar a mi papá. Sí, verbalmente, a través de un llamado telefónico con Anabela, que era la administrativa, me puso en auto sobre la situación, pero nunca de esa charla surgió que había personal infectado dentro del geriátrico donde estaba mi papá. ¿Vos no pudiste ver a tu papá todavía? Yo no pude ver a mi papá ya está en el estadio final de la enfermedad, o sea, está sedado con morfina. Hoy a la mañana me dijeron que es entre 24 y 48 horas el desenlace. La verdad que toda mi vida lo fui acompañando y en cada internación dejaba a mi hija, me inmolaba al lado de él para que termine solo de esta manera. Él lo único que tenía era Alzheimer, pero su salud era buena, de vez en cuando una infección urinaria y por eso por ahí entraba a internarse, pero después salía. Patricia está conectada y lista para responder las preguntas del piso. Gracias, Magalí, gracias, Patricia, por este rato. La verdad que compartimos tu dolor, compartimos este momento que igual supongo que serán palabras porque hay que estar en tu cuerpo para sentirlo. Te llevo mínimamente al momento en el cual vos te enteraste. Debe haber sido hasta desesperante lo que sucedió, el tiempo que pasó desde que te enteraste que algo sucedía hasta que pudieron trasladar a algunas de las personas que estaban allí. Mira, en mi caso particular, ese martes había estado hasta casi las 7 de la tarde en un Zoom de trabajo. Prendí la tele para ver cómo venía todo, porque trato de informarme 1 o 2 veces por día. Y la primera imagen que veo en la pantalla es la esquina de la Par Incas, con un montón de cámaras, familiares. Bueno, así como estaba, agarré un pañuelo porque ya ni me quedaban barbijos limpios. Me fui y lo primero que hice fue hablar a la prepaga, que también estuve media hora para hacerles entender que mi papá tenía que ser evacuado. Bueno, cuando vuelvo, eso lo hice en el auto, cuando vuelvo a la esquina, ya estaba el SAME, la verdad que el SAME impecable. En ese momento, digamos, para la evacuación estuvieron bárbaros. Mi papá fue al diagnóstico. También quiero agradecerle a la gente del diagnóstico, los médicos impecables, con una calidez, preguntándome por mi situación familiar. Yo la verdad que soy sola con mi hija. Tengo una nena de 17 años que está devastada. O sea que no solamente
es mi papá la víctima, sino también el grupo familiar, que en este caso somos nosotras dos. Y bueno, es una... A ver, como yo digo, la pandemia es una situación extraordinaria, pero que nos iguala a todos la estábamos transitando, digamos, en casa, ¿no? Cero contacto social, pero esto es algo aterrador, porque dentro de lo dramático que es lo que estamos viviendo nacional y mundialmente, se suma algo que es prácticamente kafkiano, no sé cómo llamarlo. Yo la verdad que estoy anestesiada porque no me dejo llevar. Y lo peor es no poder despedirme de mi papá. La verdad que eso es lo más doloroso que tiene esta enfermedad. Nos imaginamos, Patricia, Una nos mierda. imaginamos. Perdón, Sí. pero es una mierda. Sí, sí. Esto que te pregunto por último no es para ni para grabar tu bronca, ni simplemente para compartir No, la es que, impotencia. discúlpame, pero Sí. es que ni siquiera tengo No es bronca, bronca. ni siquiera tengo bronca. Es como, es decir, no entiendo, o sea, es inentendible. Puse a mi papá en un lugar que, te juro, mirá, estuve 4 años haciendo terapia para ponerlo, porque Claro. ya no se sostenía más la situación de tenerlo en un departamento con una señora, con otra señora. Bueno, ya la situación de mi papá era insostenible porque no era autoválido. Testé un montón de geriátricos. Esto era lo más digno dentro de lo que yo podía pagar para que me pase esto. Es de loco. Es de locos. Lo único que pensé que dentro de este caos estaba seguro era mi papá, y por eso lo había dejado de ver todas estas semanas cuando cerraron el geriátrico, ¿no? Sí, que debe haber sido duro también. Horrible. Debe haber sido duro también para vos dejar de verlo. Como Sí. sabemos que es un golpe dejarlo, más allá de que se sienten en general Tal cual. cobijados y bien contenidos. Decinos esto último, y por eso te decía, no es para remover nada, simplemente desde la impotencia que da desde afuera esta situación. ¿En ningún momento ninguno de ustedes familiares pudieron hablar con las autoridades del geriátrico? Sabíamos No, que así había no. sucedido hace unos días. Hoy sigue todo igual. Sí, mira, yo con la única, la verdad que hay 2 o 3 personas, digamos, asistentes, con las cuales que me han seguido escribiendo para preguntarme la situación de mi papá. Algunas ya no trabajan más ahí. Y Anabela, que es la verdad que es un amor, con la cual yo hablaba, pero te digo la verdad, una sola vez me crucé, una vez que fui a pagar con uno de los dueños, que es el médico. Y la verdad que ya se veía que, a ver, como yo digo, estas clínicas, estos geriátricos tienen una finalidad lucrativa, pero ya cuando el lucro avanza sobre la vida de personas que realmente no son autoválidas, que ni siquiera se pueden quejar porque mi papá ya no hablaba, o sea, cuando me veía a mí sonreía, me tiraba besos, pero no sabía quién era. Entonces no me podía decir si estaba bien, si estaba mal, si había gente con fiebre. O sea, yo ni siquiera tuve la posibilidad de despedirme a través de un iPad haciendo una videollamada. La verdad que es aterrador, la situación es horrible. Te entendemos. Es horrible, la verdad que no quiero dar lástima, no quiero especular con esto, No pero lo haces, no lo haces. lo que se siente es solamente el que lo está transitando. Seguro, sí, eso lo sabe. imaginamos. Te mandamos un beso enorme, no das lástima, al contrario. Muchísimas gracias por darnos el espacio. Por favor, lo merecen. Gracias, Magalí, gracias al abogado también allí. Vamos a seguir informando al respecto. Esto es un caso de varios que han sucedido en los últimos días, de esos que conmueven, que nos pegan de lleno, que nos pegan donde más duele, porque es esa parte de la población que es la que más duele. Es un problema, los geriátricos son un problema, han sido un problema en todo el mundo. Nosotros estamos leyendo el diario que se leyó hace una semana atrás en otros países. El viernes pasado saca un artículo una de las revistas más prestigiosas de medicina, en un análisis que le hacen en una institución donde no se llaman geriátricos en Estados Unidos, se llaman diferente, pero es lo mismo, cuidan a pacientes mayores. Sí. Y hacen, estudian a todos los pacientes, testean a todos los pacientes. El 58% dio positivo y estaba asintomático. No tenían síntomas y tenían el coronavirus. La mitad, más o menos, un poquitito menos de la mitad de esos pacientes, a los 4 días empezó con síntomas. O sea, la transmisión desde la persona sana hacia el paciente mayor, hacia el otro
conviviente o a la otra interlocutor y todo eso, existe y es muy importante y hay que tener mucho cuidado. Los que trabajamos en medicina exigimos y exigen muchos muchachos que se los testee periódicamente. Independientemente de síntomas. Porque si no sos un contagiador de confianza. Claro. O sea, vos venís al médico, el médico te agarra, te oculta y te pasa el virus. Entonces, te tenés que cuidar muchísimo para no contagiarte y para no contagiar. Es una cosa recíproca y eso debería existir en toda la sociedad y lo vamos a hablar en un ratito. Sí, va a ser interesante que nosotros lo escuchemos.